El Señor te bendiga en este día, que tengas un día lleno de paz y bendiciones de Dios. Quería tener con ustedes una pequeña reflexión, y la reflexión la titulé Dios te sigue buscando y su llamado es irrevocable sobre nuestras vidas. Quería empezar comentándoles algunas situaciones risueñas que me han pasado a veces. ¿Cuántas veces busqué estos lentes que tengo puestos? Los buscaba y los tenía acá, ¿no? Y lo buscaba y digo, ¿dónde están tus lentes? Los tenía encima. Lo mismo me ha pasado con llaves. Entré a casa, guardé la llave, la busqué y la tenía en el pantalón. Pero recuerdo un hecho muy particular y significativo que lo he comentado como testimonio muchas veces. Cuando empecé a manejar, porque empecé a manejar de grande, me fui al centro, a Corrientes y 9 de Julio, y dejé ahí a mi pequeño auto, un Clio, en el cual apenas entraba porque yo pesaba 200 kilos y no les digo nada de lo que me costaba salir. Pero lo castigué muchísimo a ese auto. Me olvidaba de ponerle agua, me olvidaba de inflarle las ruedas, no sabía para qué eran los botones que tenía adentro, hasta preguntaba qué nafta tenía que ponerlo. Algunos saben y fueron testigos de esto. Bueno, volviendo al tema, dejé mi auto, me bajé y me fui caminando hasta 25 de Mayo y Corrientes a ver a mi cliente preferido, mi primer cliente, el primer cliente que había conseguido, Allianz Compañía de Seguro, que estaba en 25 de Mayo y Corrientes. Bueno, charlamos con Norberto, me acuerdo, el jefe de compras, cerramos algunos tratos y cuando salí, corrí el 45 que apenas estaba llegando a la parada. Lo paré y era el 45 que tomé toda mi vida. Me senté, saqué mi boleto. Los chicos de ahora no sabrán de lo que estoy hablando, porque antes se pagaba con plata. Le pagabas con plata al chofer, te daba el boleto, vos lo revisabas a ver si era Capicúa o estaba cerca. Y nada, ahí me subí, me dio el vuelto, me fui a sentar. Me sentaba en el fondo que me gustaba. Ahí saqué mi Dixman, agarraba el diario y lo empecé a leer, escuchando y disfrutando mi música ochentosa. El que me conoce sabe que es así, de toda mi vida. ¿Qué pasó? Me empecé a sentir raro. Me empecé a sentir que algo me faltaba. Y llegando a Constitución empecé a transpirar, porque vieron esas situaciones en las cuales decís, algo te estás olvidando. Pasé Constitución y ahí empecé a acordar. Miro por la ventana y veo un auto muy parecido al mío. Me olvidé el auto. Lo había dejado en el centro. Ya estaba casi cerca del Borda, donde me tendría que haber internado. Toqué timbre a lo loco y el chofer me abrió. Dice, este loco pertenece aquí, al Borda. Me bajé corriendo, me tomé un taxi, volví, me salió un dineral toda esa movida, pero me reencontré con mi auto. Mi búsqueda y reencuentro fue angustioso, pero después terminó siendo algo risueño. Hoy vamos a ver algunos pasajes de búsqueda y reencuentro, porque la vida de Jesús estuvo signada en una búsqueda sin fin que hasta el día de hoy permanece siendo así. Sus padres buscando un lugar para que Él nazca. Ángeles buscando pastores para dar una buena noticia. Y Jesús, hasta el día de hoy, buscando gente para servir. Dice la Biblia en 2 Crónicas 16:9, que aún hoy los ojos de Dios recorren toda la tierra, buscando corazones íntegros para fortalecerlos. Cuando Jesús llevaba más o menos 1 año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión muy importante. ¿Quiénes eran los que iban a elegir para trabajar, para que estén más cerca de Él y para guiar a la congregación cristiana que iba a seguir su trabajo? Porque Él sabía que se iba, entonces tenía que preparar personas. Hay un pasaje muy hermoso que yo seleccioné, hay varios versículos y varios capítulos diferentes, pero yo elegí el de Marcos 3:13, del 13 al 19. 3 del 13 al 19, la elección de los 12 discípulos. Dice la palabra así:
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Tremendos personajes ellos dos, junto con su madre, ¿no? Habría que tener un mensaje de ellos dos, y su madre también. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y como último a Judas Iscariote, aquel que le entregó y lo traicionó. Algo para aprender, algo para reflexionar. Antes de tomar esa decisión, Jesús buscó la guía de su Padre, de Dios. Por eso se fue a una montaña para estar solo y pasó toda la noche orando. Y a la mañana siguiente Jesús reunió a sus 12 discípulos. ¿Cómo no reflexionar en esto? ¿Cómo no parar un momento y pensar? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy? Antes de tomar decisiones en tu vida, ¿buscas dirección de Dios? ¿O sos de aquellos que piden a Dios que bendiga sus propias decisiones inconsultamente? Recordá que Dios no quiere ser una parte de tu vida, sino que quiere ser un todo en tu vida. El primer elegido fue Pedro, un personaje si los hay, ¿no? Y miren si los hay, porque en todos los grupos hay un Pedro. Y el último elegido a la postre sería un traidor, que al colmo de su futura traición también se le encomendó llevar el dinero del grupo, y él robaba. Qué bandita que había armado Jesús, ¿no? Qué bandita que había armado el Señor. Tremendos personajes tan diferentes, y siempre pensé, ¿por qué? ¿Por qué elegir a un Pedro, un tipo tosco, sin conocimiento en absoluto, sabiendo además que Pedro lo iba a traicionar, que lo iba a negar? Pero también sabía que Pedro era un tipo valiente, que cuando lo fueron a buscar para arrestarlo, él fue uno de los pocos que se quedó y sacó su espada, y sin dudarlo, cortó la oreja de Malcom, dice la palabra. Esa misma noche Jesús hizo su último milagro, curó esa oreja, ¿no? Y le dijo, Pedro, dame esa oreja, ¿qué estás haciendo? No entendiste nada. Agarró la oreja y la sanó. Como dijimos antes, la vida de Jesús estuvo signada en un mundo de búsqueda. ¿Te sentís hoy un elegido de Dios? ¿Sabés que Dios tiene sueños y proyectos con tu vida? ¿Sabés que tiene planes de bien para tu vida? Y si Él te ha llamado, no te va a soltar, sino que te quiere capacitar, te quiere preparar, porque Dios a los que elige prepara y capacita. Hay un pasaje que muchas veces pasamos por alto, pero es muy rico y sabio, y es cuando Juan el Bautista, desde la cárcel, manda a llamar a Jesús y preguntarle, teniendo dudas, después de haberlo bautizado él mismo, tenía dudas, después de haber escuchado la misma voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, después de que vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, él viendo todo esto, mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o deberemos seguir esperando? Dice Lucas 7:20, los enviados de Jesús se acercaron a Jesús y le preguntaron, Juan el Bautista nos ha mandado a decirte si tú eres el que ha de venir o si debemos esperar a otro. Yo imagino la cara de sorpresa de Jesús diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar acá? Explicando, enseñando, ¿no? 3 años de esfuerzo, explicando y enseñando. Y hay una pregunta, esta pregunta yo creo que todavía debe resonar en nuestros corazones, porque es maravillosa, porque es contundente. Y Jesús le responde de esta manera, vayan, como solamente Jesús puede responder, ¿no? Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos reciben la vista, los paralíticos caminan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Este pasaje se encuentra en Lucas 7, del 22 al 23. Claro que debemos entender que la fe de Juan estaba siendo golpeada, estaba en la cárcel, encerrado, castigado, aguardando por su muerte. Este hombre tuvo un tiempo de incertidumbre, como la podemos tener vos, como la tengo yo. Creyendo en Dios, habiendo conocido de su palabra, habiendo visto sus maravillas, tenía miedo, tenía dudas. ¿Acaso el Mesías no traería justicia con espada y así libertaría a los cautivos? ¿Cómo iba a dar la salvación Jesús? Juan era tan humano como nosotros y parece que esperaba que Dios iba a obrar de otra manera, de otra forma. Esperaba un Dios capaz de sacar la espada, capaz de liberarlo de la cárcel, capaz de librarlo de una manera activa, ¿no? Y no pasiva como Jesús iba a enseñar. Dice Mateo 11, 7:30. Jesús hablaba de Juan el Bautista. Mientras se marchaban sus discípulos, comenzó a hablarle a las multitudes acerca de Juan. Y decía, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Es de entender que entre todos los que buscaban justicia esperaban ver a Jesús como un hombre de batalla, un hombre aguerrido, dispuesto a sacar su espada. Pero Jesús vino a cambiarlo todo con amor. Al que te pida, dale. Eso enseñaba Jesús. Si te golpean, poné la otra mejilla. Si te ofenden, perdona. ¿Hasta cuándo? Hasta 70 veces 7. Si te piden la túnica, dale también la capa. Y si te piden, camina con él hasta una milla. Qué locura pensar así, claro. Trastornó la mente de todos los que lo conocían, porque esperaban otra cosa. Pero cabe acá también una pregunta. ¿Qué esperás vos de Dios? ¿También estás decepcionado? ¿Esperás más o esperás otra cosa y no llega la respuesta? Miremos la respuesta que Jesús da a sus discípulos, porque sabemos algo. Si algo aprendimos, si nuestra fe nos enseña algo, es que Dios siempre responde. Y dice el versículo 11, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ese era el reconocimiento que Dios tenía sobre Juan el Bautista. No importa la duda que haya tenido, así lo mismo que Pedro, que se quedó dormido mientras Jesucristo oraba con lágrimas de sangre, se quedó dormido pidiéndole él que vele por lo menos una hora. Se quedó dormido. Y Juan el Bautista, en su hora más dura, más negra, en la noche más oscura, también tenía dudas. Querido amigo, Dios te sigue llamando y su llamado es irrevocable. No importa cómo te encuentres hoy. Si estás en una cárcel como Juan, prisionero de tus faltas y tus pecados, sabe que Dios te ama. O si estás como Pedro, olvidando todo lo que Jesús había hecho y mostrado en su vida, él volvió a la suya y volvió a su comodidad. Pedro dejó todo atrás una vez que Jesús murió y volvió a pescar. ¿Saben a dónde fue Jesús a buscarlo una vez resucitado? Lo fue a buscar otra vez, a ese barco donde él se sentía seguro. Dios busca a las personas de diferentes maneras. Dios te ama y te seguirá amando por la eternidad. Saldrá siempre a tu búsqueda. Si hoy oyes su voz, si toca la puerta de tu corazón, no dejes de abrirle. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender el obrar de su poderosa mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantenernos reverentes ante los temores, ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase.
Bienaventurado el que permite que Dios sea y siga siendo Dios en su vida, aunque no entienda todo, pero sigue en su camino con fe. Y ya para finalizar, pensar en esto. Dios nos elige. Dios nos elige. Puede que seas imperfecto, pero Dios te va a perfeccionar. Dios a los que llama, los perfecciona. Y quizás hoy estés pasando por el molde de Dios y estés en el taller del Maestro. Pedro, un vulgar pescador, cuando Jesús muere y vuelve a lo suyo, a pescar, pensando que todo había terminado, desde allí Jesús resucitado lo fue a buscar. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Me imagino en la cara de Pedro, porque se lo preguntó 3 veces, ¿no? Y hasta con lágrimas. Respondió Pedro y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. El mismo Pedro, un hombre vulgar, que cuando llenó del Espíritu su corazón, se puso a hablar, ese mismo día se convirtieron como 5.000 personas, nos dice la Biblia en Hechos 2:14. Déjate hoy encontrar con Dios. Si te sentís lejos por tus faltas y tus ofensas, sabe que el Señor te ama, que el Señor te perdona, que Él quiere tener un reencuentro con tu vida. No te quedes solo cuando hoy mismo Dios te está buscando. Querido hermano y amigo, para terminar recuerda, Dios te ama y sale siempre a tu búsqueda. No te escondas de Dios. Deja que Dios te encuentre. Deja atrás tus miedos, tus vergüenzas, tus faltas o tus pecados, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador y lo perdona. Déjate encontrar por Dios y recibir su tierno amor como un padre dulce que abraza a su hijo y lo perdona una vez más. Recordá que su llamado es irrevocable. Cuando Dios te llama para siempre. Que el Señor te bendiga en este día, en este tiempo. Tiempo de prueba, tiempo de dificultad, sí, pero tiempo de fe y esperanza. No te olvides que Dios te ama, y que la Biblia lo dice así. Que el Señor te bendiga grandemente en este tiempo.